El tema que me tocó, agradezco a todo esto, es probablemente el tema más candente respecto a lo que es la evolución de un paciente con fibrosis hepática. En segundo lugar, es el principal tema de investigación en lo que respecta al hígado en la actualidad. Y por supuesto, no solo en términos de diagnóstico, sino sobre todo en tratamiento. Durante toda la mañana hemos estado viendo que los pacientes que evolucionen de hígado graso común y silvestre a esteatohepatitis probablemente van a tener mayores chances de morirse rápidamente. Simplemente para terminar de afinar conceptos, porque se supone que de este simposio tenemos que salir con ciertos conceptos duros. Quiero comentarles que la enfermedad hepática grasa no alcohólica es la enfermedad hepática más prevalente en todo el mundo. Se calcula que el 25% de los pacientes, o perdón, la población en el mundo es portadora de NALF. El 25% de estos pacientes con NALF van a desarrollar fibrosis avanzada o cirrosis, con la consecuente complicación de cirrosis hepática, insuficiencia hepática y desgraciadamente hepatocarcinoma. Finalmente, en pacientes con NASH, la fibrosis hepática es el determinante de mortalidad más importante, ya sea por causa hepática y no hepática. Perdón. Journal of Pathology este año publica este snapshot donde resume de manera brillante lo que es el espectro de la enfermedad. El conocimiento de la misma nos permite cada vez hablar con mayor objetividad y tener en una sola imagen toda la evolución de la enfermedad conocida actualmente. Sabemos que los pacientes con hígado graso, por un lado, en un cuarto de ellos van a poder resolver esta enfermedad y tener valores histológicos normales. Sin embargo, en el otro lado de la ribera, 25% de los pacientes van a caer en una cascada proinflamatoria llamada esteatohepatitis. Y por supuesto, si esta esteatohepatitis no es cortada a tiempo, es decir, diagnosticada y tratada a tiempo, van a evolucionar a estados avanzados de enfermedad terminal hepática, como es la cirrosis hepática. Una vez que el paciente está en cirrosis hepática, desafortunadamente le espera el hepatocarcinoma y, por supuesto, la falla hepática con sus complicaciones. Si el paciente no ingresa a un programa de trasplante hepático, como el 99.9% de los pacientes nuestros, para no pecar de exagerados y decir el 100%, probablemente va a fallecer. Sin embargo, si retrocedemos un poco la película y nos vamos de la falla hepática, del hepatocarcinoma, a la cirrosis, a la esteatohepatitis y volvemos a lo que es el hígado graso simplemente, como pueden ver ustedes, con estos puntos al lado de estas afirmaciones, en estos pacientes no solamente vamos a esperar la muerte hepática propiamente tal, sino que a partir de ahí la enfermedad cardiovascular llega a ser el líder en términos de mortalidad de estos pacientes. Es decir, lo que la doctora decía, se preocupan más de que no se mueran por efectos cardiovasculares que hepáticos propiamente tal. Por lo tanto, esta enfermedad es realmente bastante especial. Muy bien, ¿cuál es el plan de vuelo para ahora? Lo que nosotros vamos a hablar es sobre la fibrosis hepática en la evolución de la NASH. Para eso voy a tocar 3 puntos al respecto. Número 1, ¿cuál es el impacto actual de la fibrosis avanzada en el hígado graso? 2, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Y por supuesto, un par de palabras bastante escuetas respecto a lo que es el tratamiento. Para después terminar con un pequeño resumen. Respecto a lo que es el impacto de la fibrosis debida a NALF, la fibrosis avanzada debido a NASH representa un pequeño subconjunto en la población global de NASH. Como pueden ver ustedes, la distribución de la población de NASH para fibrosis hepática en Estados Unidos, afortunadamente la gran masa de pacientes con hígado graso y ya con fibrosis corresponde a lo que nosotros llamamos fibrosis en etapas tempranas. Esto corresponde a estadios F0, F1, F2. Sin embargo, esta línea bastante peculiar conlleva ya pacientes con F2 y F3 y F4, los cuales están al borde del abismo. Es decir, en cualquier momento, un paciente que estaba totalmente estable puede caer en etapas de cirrosis hepática con sus consiguientes descompensaciones. Por lo tanto, los pacientes con fibrosis avanzada tienen mayor riesgo de sufrir consecuencias graves relacionadas al hígado. Respecto a lo que es la fibrosis y su asociación con una supervivencia libre de trasplante hepático, desgraciadamente es inversamente proporcional al grado de fibrosis. Como pueden ver ustedes en esta Kaplan-Meier, los pacientes en rojo y verde que no tienen fibrosis, ya sean hígado graso o no graso, en etapas de esteatohepatitis, tienen mucha mejor supervivencia libre de trasplante respecto a los pacientes que tengan o no tengan esteatohepatitis, siempre y cuando tengan cirrosis, la curva de mortalidad de ellos es mucho más descendente. Por lo tanto, la fibrosis se asocia con una supervivencia reducida. Independientemente de la presencia o ausencia de NASH, nuestro objetivo al momento de evaluar un paciente con hígado o enfermedad hepática es determinar si tiene o no tiene fibrosis. Eso es fundamental.
Respecto al estadio de la fibrosis, que aumenta sustancialmente el riesgo de mortalidad, de morbilidad y mortalidad relacionada al hígado, como ustedes pueden ver en estas dos curvas, respecto a morbilidad, es decir, enfermedades hepáticas que lleven a muerte, rápidamente esta curva se hace ascendente cuando nosotros cruzamos el umbral de F2. De la misma manera, hablando puramente de mortalidad hepática, una vez que los pacientes cruzan el F2, estas curvas se vuelven totalmente ascendentes. El resumen de esta diapositiva es que el riesgo de morbimortalidad relacionada al hígado aumenta exponencialmente con el aumento de etapas F2, F3, y los pacientes con fibrosis avanzada, por supuesto, tienen el mayor riesgo. En la fibrosis avanzada, debido a NASH, algunos pacientes pueden progresar más rápidamente a estadios de predescompensación, y esto realmente nos ha sorprendido. Este estudio es bastante interesante y ha golpeado a mucha gente respecto a lo que es la evolución real de un paciente con fibrosis avanzada. Aproximadamente en 2.5%, uno de cada 5 pacientes podría evolucionar a cirrosis hepática. Por lo tanto, la historia natural de la fibrosis avanzada debido a NASH puede ser más rápida de lo que realmente nosotros creíamos. Y finalmente, como le gusta a los gringos ponerle precio a todo, los pacientes con cirrosis representan una cantidad desproporcionada de los costos de atención médica relacionados con NASH. Si bien hemos visto que la gran carga de pacientes con NASH no tienen cirrosis, es decir, 90% de los pacientes no tienen cirrosis, el gasto total anual de un paciente en el 80% de las veces, en el 80% de los casos, se va cuando el paciente tiene ya cirrosis, es decir, en el tratamiento de todo lo que significan las complicaciones y eventuales terapias como el trasplante de hígado. Finalmente, dado el creciente riesgo de fibrosis debida avanzada, debido a NASH, es importante identificar a estos pacientes y tomar medidas. Nosotros ya vimos este cuadro y definitivamente aquellos pacientes que estén en F3 y F4 necesitan medidas urgentes para prevenir el siguiente paso, su descompensación debido a cirrosis hepática. Por lo tanto, los pacientes con F3 podrían no distinguirse de un paciente F4. Como les decía anteriormente, yo puedo estar un día con un paciente F3, supuestamente, y al otro día estar tratándole una citis. Entonces, es muy importante que podamos de alguna manera determinar también que el estado muchas veces inicial de F4 ya no tiene retorno. Y finalmente el pronóstico es malo y el riesgo de los resultados con hígado sin duda son mayores en pacientes a partir de F3, F4. Por lo tanto, los pacientes con F3, la mitigación de la progresión de cirrosis es un objetivo fundamental. Pero para poder hacer ese objetivo fundamental, nosotros tenemos que aprender a diagnosticar un paciente F3, F2. Entonces, ¿qué es lo que disponemos en la actualidad para el diagnóstico de la fibrosis avanzada en la esteatohepatitis? La biopsia hepática. La biopsia hepática sigue siendo definitivamente el estándar de referencia para el diagnóstico y la identificación de los pacientes con etapas avanzadas en fibrosis. Sin embargo, es todavía un elemento bastante subjetivo. Recuerden que la fibrosis hepática apenas es capaz de medir una enésima parte de lo que representa en realidad el hígado, y por lo tanto la interpretación puede diferir entre patólogos y se plantea entonces la posibilidad de biopsias en serie. Sin embargo, hago un punto acá y pido la opinión del público. ¿Cuántos en esta sala han enviado a biopsiar o han biopsiado a un paciente en los últimos 2 meses? Sí, esa es la realidad en el mundo. Y todavía pensar y creer que podemos hacer biopsias en serie parece un poco más complejo. Los costos, sin duda, un procedimiento costoso. Y muchas veces el costo va en relación también a la logística. Tener un hepatólogo entrenado que biopsie, un cirujano, un radiólogo intervencional, tener un equipo que pueda contener las posibles complicaciones que pueda tener el paciente, tener un equipo de patólogos entrenados con todas las técnicas de tinción para poder determinar el grado de lesión de esta muestra, es sin duda un costo logístico no menor. Eventos adversos, por supuesto, es un procedimiento invasivo, por lo tanto, cualquier paciente podría desarrollar una complicación. Afortunadamente, quienes hemos hecho biopsias hepáticas, no son frecuentes las biopsias, pero cuando ocurren pueden ser potencialmente mortales. Por lo tanto, resulta un poco complejo nuevamente creer que uno puede biopsiar seriadamente a un paciente. Finalmente, escuchemos también al paciente, digamos, ¿no? Es decir, las preocupaciones de los pacientes relacionadas respecto a lo que les acabo de decir, las complicaciones. Los pacientes se aterran. A mí, personalmente, cuando voy a citar a un paciente para la elastografía por transición, me cuesta demasiado ya pedirles que vengan con 12 horas de ayuno. La gente cada vez es más demandante, es más cómoda,
Entonces no quiero ni pensar, digamos, tenerles que decir, bueno, tenemos que biopsiarlo 1 y 2 veces más. Entonces sí, las preocupaciones de los pacientes relacionadas con la naturaleza invasiva de la biopsia, así como el potencial de dolor, incomodidad y complicaciones, no dejan de ser un con, no un pro, un con respecto a lo que es la biopsia. De todas maneras, nos guste o no nos guste, es el estándar de referencia. Y cuando pase al siguiente punto, que son los test no invasivos, todos estos test no invasivos para ser aprobados han tenido que ser comparados con la biopsia hepática. Perdón, aquí simplemente era para mostrarles que definitivamente es un test no perfecto, o como ellos dicen, imperfecto, y en ojos bien entrenados, 35% de los pacientes podrían tener un diagnóstico omitido. Estamos hablando de estudios donde los centros de patología tienen, por supuesto, patólogos entrenados en nerviosos. Es así que los porcentajes de concordancia de interés observador, que son menores del 67%, muestran que una interpretación de la biopsia hepática puede ser aún bizarra entre dos patólogos expertos. A pesar de las limitaciones, como les decía, los resultados de la biopsia hepática son predictivos de los resultados de los pacientes. Y por supuesto, esto no lo debemos ignorar. Aquellos pacientes F3 y F4 en esta Kaplan-Meier muestran estimaciones de supervivencia. Vemos que son mucho menores respecto a los pacientes F0, F1, F2 y inclusive obviamente los controles. Por lo tanto, el estadio de fibrosis determinado por biopsia hepática predice el riesgo de mortalidad por todas las causas en los pacientes con hígado graso. Y probablemente uno de los temas más candentes respecto a lo que es la investigación actual de la fibrosis, hígado graso, son precisamente las NITs o NITs, las pruebas no invasivas, Non-Invasive Test. Ofrecen formas alternativas para diagnosticar y determinar el grado de fibrosis. No solamente hablar de fibrosis, sino diagnosticar los grados de fibrosis. Por supuesto, si hablamos, a diferencia de la biopsia hepática, de monitorizar, si yo le digo a un paciente que va a venir a un examen, que no le va a doler, que va a ser menos de 10 minutos, que el paciente se va a ir inmediatamente a la casa, que no tiene complicaciones, probablemente va a ser muy factible desarrollar un monitoreo en el tiempo. ¿Es costo efectivo? Sí, definitivamente podría ser un costo efectivo respecto a la biopsia. Probablemente el gran costo definitivamente es adquirir la tecnología, comprar el resonador, el tomógrafo, el ecógrafo, el astógrafo, etc. La evolución de la fibrosis, actualmente, como les voy a mostrar a continuación, las principales guías clínicas de la ISLD y de la Asociación Americana ya dominan o denominan como marcadores de evaluación de fibrosis de manera no invasiva. Y por supuesto, respecto a lo que es la fibrosis avanzada, el uso secuencial de los NITs puede aumentar el número de pacientes identificados como fibrosis hepática. Esto también se los voy a demostrar enseguida. Como les comentaba, las principales asociaciones americana, europea y por supuesto la latinoamericana definitivamente le han dado un valor pronóstico para decir mortalidad relacionada con el hígado y complicaciones en pacientes con NALF y NASH y otras enfermedades hepáticas crónicas. Por supuesto, estos test no solamente son utilizados para el hígado graso, de hecho nacieron, por ejemplo, para la hepatitis C. Los NITs de uso común. Vamos a dividirlo en 3 capítulos, y esto es importantísimo que lo sepamos a la hora de hablar de test no invasivos para hígado. Número 1, imágenes. Aquí tenemos la ecografía, o la elastografía por ecografía, por resonancia y por supuesto la transitoria. Los test patentados, que desgraciadamente, precisamente por esa patente, son muy difíciles de adquirirlos en Latinoamérica, como FibroSure o FibroTest fuera de Estados Unidos y el Enhanced Liver Fibrosis. Y por supuesto, estos test que quiero que los memoricen, porque con estos test no hay pretexto para no usarlos frente al paciente en tu consultorio. Es decir, el NAFLD Fibrosis Score, el FIB4 y el APRI. Todos los NITs son un área de investigación activa y el aprendizaje continúa evolucionando. Y ese es un concepto que hay que tenerlo presente porque tampoco son perfectos. ¿Qué hace un buen NIT o qué debe tener un buen NIT? Un buen NIT es sensible y específico para determinar la ausencia o presencia de fibrosis avanzada. El uso de 2 valores de corte, un menor valor de corte y un valor de corte mayor, puede maximizar la sensibilidad y la especificidad en comparación al uso de un único valor de corte. Sin embargo, al hacer esto, nosotros nos encontramos con que un paciente podría tener o caer en un área indeterminada y probablemente ese es otro objetivo a sortear en los próximos años. Por ejemplo, el FIB4 se puede utilizar, se puede calcular fácilmente durante la consulta con un simple análisis de sangre y calculadores online, o en línea, es decir, un smartphone. Yo habitualmente uso el MedCalc y definitivamente según la edad, el recuento de plaqueta, el nivel de GPT y el nivel de GOT, uno puede obtener este informe en 3 minutos. Definitivamente tienen un
es decir, el área bajo la curva bastante aceptable. Yo les voy a mostrar al final todo el resumen de todo lo que son los NITs y van a ver que todos los AUROC son bastante aceptables y actualmente está reconocida por la Sociedad Americana como clínicamente útil en la identificación de pacientes con una mayor probabilidad de fibrosis F3 y F4. Las puntuaciones de FIB para determinar esa precisión son menos de 1,3 y 2,6. En estricto rigor, ustedes no tienen ni que acordarse esos números porque la calculadora te lo dice todo. Y efectivamente, la sensibilidad para saber que el paciente no tiene fibrosis es bastante alta, 82% en 5 minutos, por Dios. Y ni qué decir, cuando la presencia de fibrosis, casi tenemos una especificidad del 90%. Por supuesto que tenemos el área indeterminada. Y como les decía, todos estos test tienen que haber sido comparados, obviamente, con biopsias hepáticas para su validación. Y aquí vemos que los pacientes que tienen más de 2,6 son pacientes subsidiarios a fibrosis 4, perdón, claro, a tipo de fibrosis 4, es decir, la mayor mortalidad, y aquellos que tienen menos de 1,3 prácticamente pueden ser comparables con controles F0, F1, etcétera. Respecto a lo que es el NAFLD Fibrosis Score, se puede calcular también fácilmente en el consultorio, no hay pretexto para no hacerlo, está basado en la edad, glicemia, índice de masa corporal, recuento de plaquetas, nivel de albúmina y en relación de GOT y GPT. La puntuación es simple y a través de MedCalc nuevamente podemos sacar rápidamente el resultado. De la misma manera, AUROC bastante comparables y está reconocido por la Asociación Americana y de alguna manera los resultados son bastante similares respecto a lo que es el FIB4. Lo mismo, los estudios de validación han sido aprobados o comparados con biopsia hepática. El APRI, con el APRI hay que tener un poco de cuidado. Si bien también es bastante fácil de sacarlo, sigo insistiendo en el MedCalc, todos nosotros acá deberíamos tenerlo, hepatólogos o no hepatólogos, porque tenemos un montón de cálculos que nos pueden sacar. Si se fijan acá en la especificidad, tenemos que un 35% de los pacientes pueden ser diagnosticados erróneamente con fibrosis avanzada. Pero ¿qué pasa? Esto es básicamente, porque el APRI usa la GOT. Entonces, si el paciente tiene, por ejemplo, una hepatitis aguda, probablemente vamos a tener un examen bastante alterado. Por eso hay que tener una precaución necesaria con los falsos positivos, especialmente en pacientes con hepatitis aguda. Y puede ser útil o más útil en excluir que en determinar la fibrosis avanzada. De todas maneras, no hay pretexto para no usarlo. Respecto a lo que son los test patentados, el FibroSure, obviamente con sensibilidades y especificidades bastante comparables respecto a los test baratitos. Por lo tanto, si alguna vez tenemos la posibilidad de usarlos, fantástico, simplemente para que conozcan que es una combinación patentada de 5 biomarcadores: aptoglobina, alfa-2 macroglobulina, apolipoproteína 1, bilirrubina y la GGT. Y al fibrosis hepática o la fibrosis hepática mejorada, ELF, que también es patentado y que está reconocido por NICE para el diagnóstico de fibrosis avanzada en adultos con hígado graso y que por supuesto también de la misma manera tienen sensibilidades y especificidades bastante altas, pero ninguno de ellos en ausencia de un área indeterminada o límbica. Respecto a lo que es la elastografía transitoria, probablemente la gran BD de este último tiempo puede determinar sin duda la presencia de fibrosis. FibroScan, FibroTouch, FibroScan probablemente el que más respaldo científico tiene, puede determinar de manera con sensibilidad aún más alta que los otros test y especificidades de lo mismo respecto a lo que es ausencia o fibrosis avanzada. La rigidez hepática se mide a través de una sonda de cizallamiento de frecuencia de 50 Hz, prácticamente indetectable por el paciente, inducida mecánicamente y controlada. La velocidad de propagación de la onda de corte se mide con ultrasonido de eco y se son medidos en kilopascales. Mide la rigidez hepática, y esto es interesante, 100 veces más que la biopsia hepática. Y es verdad, la falta de obtención de lecturas en pacientes muy gorditos ahora se ha subsanado porque FibroScan tiene una nueva sonda, a diferencia de FibroTouch que viene ya con la misma sonda, que se llama XL, y con eso nosotros podemos trabajar en pacientes un poco más de sobrepeso. Y finalmente la sobreestimación de la fibrosis que puede ocurrir en caso de hepatitis, colestasis, congestión hepática, y hay lesiones, hay que tenerlas en cuenta. Aquí en Bolivia es muy frecuente que nuestros pacientes hayan sido operados hace muchos años, no por vía laparoscópica, y es una de las causas que más veo yo. Tienen tremendas heridas y son tan sensibles estos equipos que esas heridas hay que tenerlas mucho cuidado, porque son fibrosis finalmente. Y por supuesto hay que pedir al paciente que venga en ayunas, porque la principal causa fisiológica de congestión hepática es la comida.
La elastografía por resonancia, fantástico. Este tiene una gran ventaja, es que estima el promedio de fibrosis en todo el hígado, en todo el hígado. Esta es la imagen clásica, ya creo que la doctora la mostró, o alguien mostró acá. Por supuesto, las limitaciones excluyen el alto costo del equipo y obviamente aquí tenemos que tener gente mucho más entrenada y con experiencia para poder determinar o interpretar estos resultados. Este, como les decía, es el resumen de los test no invasivos o NITs, Non-Invasive Test. Fíjense que prácticamente muy buenos outputs en los estudios simples, es decir, no, les repito, no hay pretexto para no hacerlo. Los patentados obviamente aumentan un poco más y las técnicas de imágenes también se acercan bastante bien en lo que es el diagnóstico de la fibrosis avanzada en NALF. Simplemente para fijar conceptos, tanto las pruebas histológicas como las no invasivas son opciones viables para identificar la fibrosis. Los test simples usan información de pruebas hepáticas estándares, fáciles de hacer, baratas y pueden ser usadas en consultorio. Las técnicas de imágenes, por supuesto, son las que más en boga están ahora, exigen prácticamente que uno tenga que hacer una buena inversión al momento de la adquisición del equipo, pero después su uso es bastante amigable y lejos para mí lo más importante ha sido poder hacer monitoreo de los pacientes a largo plazo. Por supuesto que mm, las pruebas patentadas en algún momento, ojalá que lleguen. Y finalmente, nuestra vieja y querida amiga, la biopsia hepática, sigue siendo el estándar, sobre todo si en algún momento decidimos hacer algo de investigación. Simplemente darles un tip respecto a lo que es el uso secuencial de las NITs, es decir, si yo tengo un valor indeterminado, podría de alguna manera reducir este tamaño del valor indeterminado, ya sea para determinar ausencia o presencia de fibrosis. Sí, el uso secuencial de NITs mantiene la sensibilidad y la especificidad al tiempo que disminuye el número de pacientes en la famosa zona indeterminada. La utilización de NITs de manera secuencial puede entonces mantener la sensibilidad y especificidad, detectar hasta 5 veces más casos de fibrosis avanzada y cirrosis, reducir la tasa de resultado indeterminado a tan solo un 20%, y por supuesto, yo al aumentar cualquiera de las dos puntas, de alguna manera puedo también clasificar erróneamente un poco más de pacientes. El uso secuencial de las NITs puede conducir a la identificación de un número de pacientes con fibrosis avanzada y mejorar, por ende, la atención del paciente. Me refiero a la evaluación y tratamiento del mismo. Simplemente un algoritmo del cribado de fibrosis con el sequential NIT. Dice acá, yo llevo el primer NIT. Si me sale ausencia de fibrosis, probablemente lo que hago es monitorizarlo en el tiempo. Si el paciente tiene fibrosis, entonces planteo el tratamiento y, por supuesto, la monitorización. Sin embargo, si caigo en esta área de indeterminado, uso un segundo NIT. Y al cabo de llevar el segundo NIT, puedo tener nuevamente 3 resultados. Ausencia de fibrosis, monitorizar en el tiempo, presencia de fibrosis, manejar como fibrosis clínicamente significativa, y por supuesto, si caigo nuevamente en este limbo indeterminado, una frase que siempre nos termina pasando la pelota a los médicos es utilice el juicio clínico para los siguientes pasos. Probablemente ahí la biopsia hepática y algún otro tipo de exámenes tendrá que hacerse presente. Finalmente, la identificación de la fibrosis avanzada. La mayoría de los pacientes con fibrosis avanzada se pueden identificar eficazmente con NITs, es decir, sin necesidad de invadirlo al paciente, reduciendo la necesidad de una biopsia hepática. Los NITs ofrecen una alternativa rentable para la determinación de fibrosis avanzada y su valor se reconoce en las guías recientes de las principales sociedades, por supuesto. El uso secuencial de más de una NIT, después del resultado indeterminado de una sola, puede reducir el número de pacientes con fibrosis avanzada no clasificados. Finalmente, el manejo de pacientes con fibrosis avanzada, y como les dije al principio, simplemente son un par de palabras porque desgraciadamente el arsenal terapéutico que disponemos en el mundo, sobre todo en el mundo civilizado, porque aquí hay cero, es bastante reducido. Y nuevamente nos encontramos con esto. Entonces quiere decir que esto es fundamental tanto para conocer el impacto de la enfermedad, conocer el diagnóstico de la enfermedad y por supuesto el tratamiento de la enfermedad. ¿Por qué se hace tan difícil? ¿Por qué tan caro? Porque nosotros definitivamente para poder saber tratar una fibrosis tenemos que conocer demasiado, involucrarnos en genómica, proteómica, genética, que nos acaba de demostrar la doctora con bastante precisión. Simplemente los invito a que naveguemos un par de segundos en este video que nos transforma de lo macro a lo micro.
y que probablemente va a ser el futuro de donde nosotros vamos a estar. Charango paseño. Ok, si quieren más me avisan. Esto continuará, sin duda. Esto es el futuro y esta diapositiva representa la vida real. Es decir, todo lo que hemos visto en esa animación, Nuruddin, que es más o menos el hit del Houston Methodist, nos plantea esta diapositiva maravillosa. Algo se adelantó ya, es decir, aquí en blanco están todos los targeting que se están buscando y utilizando en la actualidad. No sé, lipotoxicidad, destrucción celular, targeting inflamatorios, fibrosis, etc. Y en color azul están los receptores en los cuales se están trabajando. Acá los PPR, los receptores de la hormona tiroidea, los GLP-1, que también ya habló la doctora. En verde están las drogas en fase 2 de desarrollo. Nos comentó también la doctora ya del liraglutide, que es un fármaco que está potencialmente en uso del lado metabólico, endocrinológico, doctora, me disculpa, pero quiero decirlo, y que definitivamente nos gustaría saber cuáles son las drogas que están en fase 3, en términos futbolísticos, aquellas que ya están calentando, listas para entrar a la cancha. El obeticólico, el afibranor, pero desgraciadamente todavía no aprobadas y que de alguna manera, va a ser una alegría parcial porque cuando las aprueben probablemente no las vamos a poder comprar, son carísimas. Finalmente, un par de palabras respecto a fijar conceptos de lo que es tratar en pacientes F3, F4, detener o revertir la fibrosis. El estadio de fibrosis se asocia con supervivencia general y complicaciones relacionadas con el hígado. La presencia y la gravedad de la fibrosis puede predecir resultados a largo plazo. Prevenir la progresión a cirrosis, entonces parece un objetivo principal cuando yo determino la presencia de fibrosis, sobre todo avanzada, en un paciente. Opciones de tratamiento comúnmente utilizadas en la NASH y fibrosis avanzada. Acaban de haber una conferencia magnífica respecto a la modificación de estilo de vida, pero cuando la fibrosis avanzada, lo siento mucho, hay muy poco que hacer. Es decir, los estudios no han demostrado quebrar la enfermedad, es decir, el estadio F3, F4, haciendo dietitas ni nada. Sí, uno puede mejorarla, pero desgraciadamente eso ya está establecido. Y definitivamente los tratamientos que habitualmente estábamos acostumbrados a usar, la doctora mostró el Pivot, que es un estudio clásico de la vitamina E, pioglitazona, desgraciadamente en estadios avanzados de la enfermedad, no tiene ningún rol. Y esto es un grito de las principales sociedades internacionales. Existe una necesidad urgente de opciones para los pacientes con fibrosis avanzada debido a NASH. Simplemente para fijar, y como decía ayer el doctor Ignacio, conceptos para llevar al consultorio y no tanto a la casa. En términos del impacto de la enfermedad, los pacientes con fibrosis avanzada debido a NASH tienen un mayor riesgo de consecuencias graves relacionadas al hígado. La morbimortalidad relacionada con el hígado aumentan sustancialmente con el grado de fibrosis. Algunos pacientes pueden progresar a cirrosis en tan pocos años. Y finalmente, el estadio de fibrosis se asocia con supervivencia general y complicaciones relacionadas al hígado. Respecto a lo que es diagnóstico, existen alternativas a la biopsia hepática para determinar la fibrosis y afortunadamente cada vez son más frecuentes o disponibles en nuestro medio. La biopsia hepática continúa siendo el estándar, pero tiene limitaciones. Las NITs, de alguna manera, ofrecen alternativas para determinar la presencia de fibrosis totalmente validadas por las principales sociedades y son predictivas de resultados a largo plazo. Y finalmente, cuando se usan secuencialmente y después de un resultado indeterminado de una sola NIT, probablemente el área de zona indeterminada puede disminuir. Y para terminar, es importante determinar la progresión de la fibrosis y abordar la inflamación. Respecto a lo que significa el tratamiento, las opciones de manejo para pacientes con fibrosis avanzada debido a NASH actualmente son bastante limitadas y finalmente existe una necesidad urgente de opciones para estos pacientes. Muchas gracias.